Este, la, mm, el trabajo que nosotros queremos presentar es un trabajo, digamos, de situación, donde vemos en forma general lo que viene sucediendo con los datos abiertos en Argentina y en el contexto del mundo. Nosotros un poco también estaba escuchando con atención la presentación de Héctor sobre lo que sucede con los datos en las empresas, y la frase que está ahí arriba venimos escuchando muy frecuentemente, que los datos son el activo más valioso para las empresas tecnológicas. Ahí abajo hay una gráfica que muestra la relevancia enorme de 4 de las empresas tecnológicas más conocidas y más importantes del mundo, las cuales tienen una capitalización bursátil de más de 1 billón, ¿sí? Ahí en la captura dice trillones, pero nosotros en el uso, eh, digamos, hispano, son los billones de dólares. Todas estas empresas tienen una capitalización bursátil de más de 1 billón de dólares. Todas tienen una fuerte componente de datos. La que más tiene es Alphabet, que bueno, sabemos que es la empresa que contiene a Google en realidad, y Google es la componente mayoritaria. Pero también sabemos que son muy grandes otras empresas, sobre todo las redes de datos, Facebook, Twitter, y bueno, y las que contiene el grupo de Facebook, como WhatsApp, Instagram. Pero hay muchas otras empresas que están capturando grandes cantidades de datos. Nosotros somos fuertes usuarios de home banking, de comercio electrónico, de seguros, incluso prepagas, las compañías que nos proveen energía, las telecomunicaciones, las tarjetas de crédito que usamos, de débito. Cada vez que hacemos una compra se recolectan grandes cantidades de información. Y también hay una componente que va, digamos, todos esos datos que vimos antes se ofrecen o se exponen de una forma bastante voluntaria, aunque no del todo consciente a veces, pero también hay otras fuentes de captura de datos que son no tan voluntarias, como los cookies, trackers, adware. Digamos, hay una avidez muy grande por recolectar datos. Esto ocurre en el mundo de la empresa, del mundo privado. Y ahí se ve claramente la importancia de los datos para esas empresas. De hecho, sucede la paradoja que empresas como Google nos ofrecen de forma gratuita su servicio y son, digamos, las empresas más grandes del mundo. Entonces, fíjense que la relevancia de los datos es enorme, el valor de los datos es enorme, y un poco la pregunta es, ¿qué pasa con los datos del sector público? ¿Qué pasa con la puesta en valor de los datos del sector público y particularmente lo que conocemos como datos abiertos? Aunque los datos abiertos no son necesariamente exclusivos del sector público, el sector privado también puede exponer datos de forma abierta, por ejemplo, para inversores y demás. ¿Cómo es que nace este interés por los datos abiertos? Nace de la toma de conciencia de la ciudadanía, cuando se dan cuenta que la cantidad de datos que se registran diariamente en el sector público es muy grande, es una enormidad, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal, y entidades públicas que acompañan. Y se ve que esta información debería estar disponible, pero respetando privacidad, respetando las leyes de protección de datos y toda la normativa.
Es decir, que esta información estaría o debe estar anonimizada. Hubo bastantes argumentaciones vinculadas con la puesta en forma abierta de los datos públicos. Por ejemplo, se dice que la información pública pertenece a la sociedad y es una información que fue generada por la administración pública que está financiada por la ciudadanía. Entonces, claramente debe estar en el dominio público, debe estar abierta. Sin embargo, parece que esa argumentación hubiera encontrado resistencia del lado de la administración pública, y vamos a ver que no ha sido tan así. Acá tenemos unos ejemplos de datasets de organismos argentinos como PAMI y ANSES. Se ve un poquito recortada la pantalla, pero la segunda página es una captura de ANSES. Se ve, hay mucha cantidad de datos disponibles en formato abierto. A nivel mundial hay muchísimos organismos que ofrecen datos abiertos, aunque el objetivo nuestro era más bien centrarnos en Argentina. Por ejemplo, ahí tenemos los datos del Banco Mundial, una enorme cantidad de información, la Unión Europea, por supuesto, países, estados, provincias y municipalidades de todo el mundo están ofreciendo grandes cantidades de datos abiertos. ¿Para qué se hace todo esto? Digamos, antes escuchábamos los argumentos de la sociedad concientizada, ¿no? Pero ¿para qué ofrecen los datos las administraciones públicas? Primero estuvo la motivación de la transparencia, la lucha contra la corrupción, pero hay un segundo motivo también de muchísimo peso, y es que los datos abiertos fomentan la innovación tecnológica, podrían crear empleo o han creado empleo, están creando, y es lo que se espera, es una de las esperanzas, generación de empleo y generación de crecimiento económico a partir del valor de estos datos. Siempre pensemos en lo que pasó con los datos en el sector privado, y pensemos en Facebook, en Twitter, en Google, la cantidad de valor económico que hubo ahí. Aunque estos datos tuvieran un menor impacto, sería muy importante igual. Y así es que distintos estados fueron identificando esta gran motivación, no solo la transparencia, sino el impacto económico y generación de empleo e innovación. De hecho, en el 2013, en Canadá se dijo que los datos abiertos son el nuevo recurso natural de Canadá. Ahí está la página de datos abiertos, la captura de la página de datos abiertos de Canadá. En ese mismo año, por esos mismos días, de hecho, en el G8 se firmó una carta de datos abiertos. Fíjense ahí, en la foto están los líderes de aquel entonces. Y se dijo que este era un paso enorme hacia adelante. Entonces, fíjense que la visión de los líderes del mundo iba un poco en esa línea, ¿no es cierto? De encontrarle valor a los datos. Ya se veía, se tenía esa visión. Más allá que esos datos, por una cuestión de principios, también deben estar en el dominio público. Y en ese momento se establecieron una serie de principios estratégicos. Uno de ellos es que los datos deben estar abiertos por defecto. Eso es, digamos, un horizonte de bastante largo plazo. Nosotros, en los datos que observamos en Argentina, vemos que recién está comenzando esto. Se están abriendo una pequeña cantidad de datos, pero en realidad los datos deberían estar abiertos por defecto si no hay ninguna legislación o ninguna norma que lo impida. Por ejemplo, la privacidad. En segundo lugar, los datos deben ser oportunos y completos. Eso quiere decir que se deben publicar en el momento que se conoce el dato.
y de forma completa. Cuando hablamos de completo, quiere decir que tienen que estar desagregados, no compuestos ya o agregados por año, por ejemplo, y se debe incluir a toda la población, no a una parte de la población. Luego, que sean accesibles y utilizables, ahí también apunta mucho a que el dato sea utilizable mediante una API, es decir, que puedan ser usados automáticamente y programáticamente. También los datos tienen que ser comparables e interoperables, es decir, que si yo abro ciertos datos, tendría que poder compararlos con datos similares de otra ciudad o de otra administración y no tener grandes dificultades para hacer eso. Cada dato que uno mira se da cuenta que lo puede hacer de una forma muy particular o atendiendo a prácticas, recomendaciones. El quinto punto de principios es la gobernanza y la participación. Estos datos podrían ayudar, digamos, puertas adentro a las administraciones para una gobernanza más moderna, gobernanza digital, y también apuntan a la participación de distintos sectores. Y el último de los principios es una de las cosas que decíamos antes, ¿no? La inclusión y la innovación tecnológica. Argentina se sumó a estos principios, a estos acuerdos internacionales en el 2016. Si bien nosotros podemos decir que Argentina no tiene el primer puesto en datos abiertos, sí que ha venido dando pasos en todo momento, ¿no es cierto? Hay antecedentes. Si uno mira esta resolución del Ministerio de Modernización de ese entonces, ven los considerando todas las acciones que se fueron realizando años anteriores. Si pasamos a la parte técnica de los datos abiertos, también hay una serie de puntos a considerar. 2 minutos, Elías. Bien, voy a apurarme bastante porque la calidad de los datos es uno de los aspectos que hay que mejorar y que hay que tener en cuenta, mirando estándares, recomendaciones, buenas prácticas, normativas. En el caso de Argentina, hay recomendaciones en el sitio datos.gov.ar. También hay que mirar la calidad de los metadatos, las APIs, habíamos comentado algo sobre eso. La idea es que estos datos se puedan utilizar de forma automática, de forma programática. Después, para poner disponibles los datos, existen numerosas plataformas. Nosotros estuvimos estudiando varias de tipo abierto y de tipo privativo. En Argentina en particular se desarrolló lo que se llama una distribución de esta plataforma muy conocida, que es SECAN o SICAN, que es andino. Esa llamada distribución de SICAN andino fue desarrollada en Argentina. Bueno, la importancia del software libre y código abierto es bastante importante, pero por supuesto cada administración tiene que sopesar si el modelo de software libre se adapta a sus características o necesita que alguien le preste el servicio. Incluso ambas cosas no son incompatibles. Alguien puede prestar un servicio sobre software libre también. El software libre no tiene por qué ser absolutamente gratuito en todo sentido, ¿no es cierto? También da lugar a la empresa. Y fundamentalmente también hay que cumplir con la legislación, aparte de la normativa, que es atender a la anonimización. ¿Qué necesitamos para poder adoptar datos abiertos en las distintas administraciones? Primero y principal, lo que hizo el grupo del G8 en un principio, en el 2013,
lo tiene que también ver o visualizar cada tomador de decisión, hasta los intendentes. Con eso queremos decir con liderazgo. Es la decisión política primero. Pero hace falta una gran capacitación en los funcionarios técnicos, capacitación y toma de conciencia. Sí, voy para ahí, Roberto, ya voy concluyendo. Y también garantizar la participación de la ciudadanía y de entidades. Si no hay participación, no puede haber impacto. Argentina, acá vemos en los indicadores, en las métricas de distintos indicadores, está, digamos, podemos decir, en el medio de la tabla. No está ni muy arriba ni muy abajo. Pero lo que se ve ahí está marcado es que viene subiendo puestos. Eso es consistente en todos los indicadores que hemos visto. Pero bueno, una de las conclusiones que se vio en un trabajo de Muente y Seralen del 2018 es que países como Colombia y como Argentina tienen una cierta preparación y ahora tienen que ir avanzando en la implementación. Tiene que estar bien hecha la preparación y la implementación para recién ahí tener impacto, esperar impacto. Sin esas condiciones no puedo tener impacto. Chile, Brasil, Uruguay y México en la región de América Latina y el Caribe están un poco más avanzados y pueden ir más sobre la implementación, perdón, sobre el impacto social. Problemas que nosotros vimos. Hay problemas de calidad de datos, ¿sí?, en distintos organismos de Argentina. Problemas de calidad de datos. Además, también vimos que hay datos que no son primarios, ya están compuestos o agregados. También hay mucha escasez de datos abiertos. Estamos bastante lejos de atender el principio de abierto por defecto, pero en realidad es un horizonte bastante idealista. Después, haría falta también trabajar mucho en la actualización y automatización de la publicación de datos. Vemos datos que se han publicado por primera y única vez hace, por ejemplo, un año y no se actualizaron más. Las APIs, también es importante seguir trabajando en ello, seguir mejorándolas y aumentándolas. Y también es fundamental trabajar sobre lo que se llama la demanda de los datos, es decir, la participación, la co-creación, y ahí se puede esperar cierta generación de valor. Si no, no se puede. Si no hay participación de la demanda de los datos. Y ya para concluir, todavía no sabemos qué impacto va a tener social y económico la apertura de datos. Pero siempre, si miramos lo que pasa en las redes sociales, de hecho, yo les recomendaría ver el documental reciente que salió en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. Es valiosísimo eso. Si llegamos a tener un impacto, aunque sea una fracción en el ámbito económico, ya valdría la pena. Luego está la promoción de la inclusión, la participación y la innovación. Para eso hay que aumentar las competencias digitales, tanto del funcionariado como de la ciudadanía, y también fundamental colaborar con la demanda de datos para generar valor. Y por último, hay una cierta noción de aprovechar una oportunidad histórica de esta transformación digital. Nosotros estamos viendo todos el gran avance que se ha hecho en la adopción y en la masificación de la tecnología a partir de esta realidad que nos ha tocado vivir este año. Y bueno, desde la decisión política hasta mejorar la calidad técnica, es el trabajo que tendría que hacerse de forma planificada para aprovechar, como decía, esta oportunidad histórica. Nosotros somos un grupo de 3 personas que venimos trabajando más o menos desde hace un año. Ahí les dejo la información de contacto, y también hay un grupo de Facebook que se llama IoT@FASTA. Invito a todos los que quieran
sumarse a asistentes aquí y la gente que luego vea el video.